En el capítulo de hoy veremos lo importante que es actuar en el amor cuando se trata de resolver conflictos bíblicamente. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la primera carta de Pedro 4:8. El tema del conflicto entre los creyentes fue de profunda preocupación para Francis Schaeffer, uno de los pensadores y escritores evangélicos más influyentes durante la última mitad del siglo XX. Schaeffer es quizá mejor conocido por compartir su casa en los Alpes suizos con cualquier persona que buscara respuestas a las grandes interrogantes de la vida. La revista Time describió su misión hacia los intelectuales como una de las misiones más inusuales en el mundo occidental. Siendo un joven estudiante universitario y un nuevo cristiano, Schaeffer se dio cuenta de que su iglesia y su denominación habían abandonado el cristianismo ortodoxo histórico por el liberalismo teológico. Así que dejó su denominación para formar parte de una denominación evangélica recién formada. En menos de 2 años, sin embargo, por problemas del modo de pensar y de doctrina, la nueva denominación se dividió en 2 grupos. Schaeffer se convirtió en un participante activo del grupo minoritario que formó su propia denominación y seminario. Años más tarde, voluntariamente dejó esa denominación, la cual pasó por otra división poco después. Francis Schaeffer, por duras experiencias personales, conocía los duros ataques que pueden ocurrir entre los verdaderos creyentes en medio de diferentes doctrinas. Le dolía ver a la gente morderse y comerse mutuamente en el nombre de Cristo. Entendió que algo estaba terriblemente mal con la forma en que los cristianos manejaban sus desacuerdos y llegó a la conclusión de que el elemento que faltaba era el amor. Schaeffer enseñaba que los creyentes deben ser conocidos no solo por su posición inflexible en defensa de la verdad de las Escrituras, sino también por su inquebrantable amor los unos a los otros, incluso cuando no están de acuerdo. La lucha por la verdad y la doctrina correcta, la pureza de la iglesia, deben equilibrarse con amor y gracia, para decir la verdad y actuar en el amor al mismo tiempo. Se requiere de lo que Schaeffer llamaba la obra potenciadora del Espíritu Santo. El equilibrio entre la verdad y el amor no se pueden lograr en la carne. El amor define cómo actuar al enfrentarse en conflicto. Las enseñanzas de Schaeffer sobre actuar con amor mientras se defiende la verdad no es nueva. Pablo era un incansable defensor de la verdad, del Evangelio, y sin embargo escribió más sobre el amor y los conflictos que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. El amor y la verdad no son enemigos, ni tampoco es necesario sacrificar uno por el otro. El amor, de hecho, se goza de la verdad. 1 de Corintios. La insistencia de Pablo en practicar el amor en medio del conflicto es evidente en sus relaciones con la iglesia de Corinto. Aunque los corintios se enorgullecían de su conocimiento y dones espirituales, los más que le caracterizaban eran sus conflictos y luchas internas. Le faltaba amor y consecuentemente despedazaban la iglesia. En vez de edificarla, dividían la iglesia en vez de unirla. Estaban trastornando la obra de Dios en vez de mejorarla. Pablo escribió a los corintios diciéndole que el amor era indispensable en todo lo que hacían y decían, y les dio además 15 descripciones específicas del amor. Los cristianos de hoy en día a menudo ven estos versículos como un poema de amor y los recitan en la ceremonia de matrimonio, pero esta no era la intención de Pablo. Pablo estaba escribiendo a una iglesia en conflicto y debemos entender su mensaje en este contexto. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como vemos en 1 de Corintios 13, del 4 al 7.
Después de enumerar dos cualidades positivas del amor, sufrido y benigno, Pablo enumeró 8 vicios que son totalmente incompatibles con el amor. Cada uno de estos vicios expresa el egocentrismo pecaminoso que crea e inflama el conflicto y destruye las relaciones. Estos pecados son obra de la carne y denominaron a la iglesia en Corinto y siguen generando conflicto en las iglesias y en la vida de los cristianos de hoy. Cuando exigimos que se hagan las cosas a nuestra manera y nuestros deseos egoístas no se hacen, nos frustramos, luchamos y peleamos. Observa cómo Santiago describe el funcionamiento de nuestros deseos egoístas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no poder alcanzar, combatís y lucháis. El auténtico amor cristiano, en cambio, no está preocupado por sí mismo, no está hinchado de orgullo, no se irrita fácilmente, no es rencoroso ni busca venganza. El amor cristiano se muestra en el amor de Jesús, quien puso su vida por nosotros, como ejemplo para que nosotros pongamos nuestras vidas para los hermanos. En muchas de las primeras iglesias cristianas había personas de clases sociales tan diferentes que el conflicto era inevitable. Esclavos y libres, ricos y pobres, cultos e incultos, judíos tradicionales y gentiles permisivos, descubrieron que ya no estaban separados por su estatus social, sino que estaban unidos como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué esperanza había de que tales congregaciones se mantuvieran unidas? Solo a través del amor anegado producido por el Espíritu Santo. Como un comentarista dice, este amor, y solo este amor, es lo suficientemente fuerte como para mantener unida una congregación de individuos dispares. No estés desprevenido. Cuando te enfrente a algún conflicto, las instrucciones de Pablo sobre el amor en Corintios 1, 13, del 4 a 7, definen la forma en la cual debes y no debes comportarte. Antes de una reunión potencialmente explosiva o una confrontación personal tensa, revisa en tu mente las descripciones bíblicas del amor. Recuerda que el amor es el primer elemento del fruto del Espíritu, de modo que debe optar por andar en amor, por el poder del Espíritu. Recuérdate a ti mismo cómo actúa y cómo no actúa el amor. Decide anticipadamente cómo responder hacia aquellos en quienes no estás de acuerdo. No deje que el amor sea el elemento faltante en tus relaciones con tus hermanas y hermanas en Cristo. El amor no busca venganza por los agravios sufridos. Incluso hoy en día, algunos grupos triviales primitivos practicaban una continua llamada lancear. La costumbre requiere que la tribu de una persona que fue herida o asesinada por alguien de otra tribu se vengue de la tribu ofensora, lanceando a alguien de esa tribu. No vengarse por el daño causado al miembro de la tribu traería vergüenza y perdonar sería considerado una debilidad. Esas leyes no escritas perpetúan la guerra sin fin y las matanzas sin sentido de esta tribu. Los cristianos de hoy, en medio de los conflictos, no tiramos lanzas, pero igual no lanceamos bastante por medio de palabras cortantes y miradas furiosas. Sin embargo, Jesús enseñó y vivió por el principio de no revancha ni represalia. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Mateo 5:39. En su comentario sobre 1 de Pedro, Thomas Schreiner describió el silencio de Jesús en medio del sufrimiento como la evidencia más notable de su espíritu de no venganza, ya que el deseo de venganza puede llegar a ser insoportable cuando hay maltrato.
Siguiendo las enseñanzas y ejemplo de Jesús, Pablo y Pedro prohíben la mentalidad de desquite, una característica muy arraigada en la naturaleza humana. No paguéis el mal por mal, Romanos 12, 17. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Una de Pedro 3:9. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Una de Pedro 2:23. Cuando cualquiera nos insulta, no debemos devolver el insulto. Cuando somos maldecidos, no debemos maldecir de vuelta. Cuando alguien nos golpea, no debemos devolver el golpe al ser tratado maliciosamente. No debemos desquitarnos. Hemos de ser diferentes de aquello que nos hacen el mal. En lugar de devolver mal por mal, debemos andar en amor y no llegar a ser como nuestros enemigos o como aquellos con quienes tenemos algún conflicto. El amor desea reconciliar y reparar las relaciones. Deja las injusticias pasadas en las manos de Dios. Así pues, la Escritura prohíbe la venganza personal o tomar la justicia en nuestras propias manos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Es prerrogativa de Dios castigar el mal, y Él ha dado autoridad a los gobiernos humanos y a los tribunales para juzgar y castigar a los malhechores. Romanos 13, 1 al 7. El amor no guarda rencor, dice 1 de Corintios 13, 5, lo cual significa que no mantiene un registro a la ofensa cometidas en su contra con el fin de vengarse. El amor no alimenta enemistades antiguas, ni desata viejas heridas. No se detiene obsesivamente para considerar los agravios sufridos. En pocas palabras, el amor disminuye la temperatura de la mayoría de los conflictos al negarse a tomar represalias. El amor no es vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Romanos 12, 21. Ofrece perdón al agresor y pide perdón cuando es necesario. Pablo y Bernabé, dos gigantes de la fe, que tuvieron un fuerte desacuerdo entre ellos. Ellos proveen un importante ejemplo bíblico de cómo los creyentes pueden estar en desacuerdo sin vengarse ni llevar toda una vida de guerra amarga. Tuvieron tal desacuerdo sobre la participación de Juan Marcos, el primo de Bernabé, en su segundo viaje misionero, que se fue por caminos diferentes. Bernabé tomó consigo a Marcos y Pablo se llevó a Silas y formaron dos equipos de evangelización, como lo vemos en 8:15 del 36 al 41. El relato de Lucas deja la disputa entre Pablo y Bernabé sin resolver. Aún los mejores siervos de Dios pueden estar en desacuerdo y llegar a la conclusión de que no pueden trabajar estrechamente entre ellos. Sin embargo, a pesar de su fuerte desacuerdo, Pablo y Bernabé no tuvieron años de guerra personal entre sí. No enviaron cartas atacando el carácter del otro. No formaron nuevas denominaciones. En su lugar, se negaron a hablar mal el uno del otro o llevar registro de las frustraciones y desavenencias que tenían. De hecho, Pablo después habló bien de Bernabé, afirmando que era su socio en la proclamación del Evangelio, como lo vemos en 1 de Corintios 9, 3, 6. Y aún pidió que Marcos le acompañara porque, como le escribió a Timoteo, me es útil para el ministerio. 2 de Timoteo 4:11. El amor vence al mal mediante la oración, la paciencia y la amabilidad. El mundo ama la dulce melodía de la venganza, pero Dios ama la dulce melodía de la oración, la paciencia y la bondad. Así que cuando nos sentimos heridos
o tratados injustamente, debemos manejar el conflicto con una paciencia como la de Dios y una bondad como la de Cristo. Esto lo lograremos al buscar la ayuda de Dios en oración y luego al mostrar tolerancia y bondad amorosa a través de nuestro comportamiento. La oración es una cultura donde el odio por los enemigos y la búsqueda de la venganza personal no solo eran prácticas aceptables, sino capacidades bien desarrolladas. Las declaraciones radicales de Jesús sobre el amor debieron haber sorprendido a sus seguidores. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y persiguen. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. Lucas 6, 27, 28. Cuando las personas, ya sean creyentes o incrédulos, nos tratan mal o nos persiguen, tenemos que responder con la muestra más positiva y activa del amor posible. Jesús no nos llama a ser mártires pasivos que se limitan a reír y soportarlo todo. Debemos bendecirle de forma activa a los que nos hacen daño y no maldecirlo. Romanos 12, 14. Nuestro Señor quiere que le pidamos a Dios que tenga misericordia y cambie los corazones de los que nos persiguen y nos maltratan. Tal oración es un elemento clave a tratar con los conflictos de una manera que honre a Dios. Cuando oramos por los que el Espíritu Santo transforma nuestro carácter, haciéndonos más semejante a Cristo. El Espíritu dirige nuestros corazones, capacitándonos para responder con amor y también trabaja con los corazones de aquellos por los cuales oramos. Pero cuando nos olvidamos de orar, dejamos a Dios fuera de nuestro conflicto y operamos independientemente de su orientación y perdón. La paciencia. En esta vida sufrimos muchas heridas e injusticia, incluso de parte de amigos y familiares. Cuando como cristianos somos maltratados, debemos responder con amor. De hecho, la primera cualidad del amor que aparece en 1 Corintios 13, 4 al 7, es que es sufrido o paciente, que también puede ser traducido como longanimidad o paciencia. Cuando soportamos con paciencia el dolor y los agravios sufridos en medio del conflicto, demostramos la tenacidad del amor. Por el contrario, llorar por cada herida o menosprecio es a menudo una expresión de nuestro egocentrismo y autocompasión. Las Escrituras nos informan de una de las principales maneras de promover la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y es soportándonos los unos a los otros en amor, como vemos en Efesios 4, 2, 3. La pequeña frase proporcional en amor es muy importante. Si nos soportamos en amor, nuestro aguante podría llevar al resentimiento o a la ira en vez del amor. La longanimidad, oposición a la impaciencia, la cual se centra en uno mismo y crea o alimenta el conflicto. Trata a los demás cuidadosamente de una manera paciente y con dominio propio, que éste conduce a la solución de los conflictos constructivamente. La virtud cristiana de la paciencia permite a un creyente practicar el amor que cubrirá multitud de pecados, como lo vemos en la primera de Pedro 4:8. Cuando somos tentados a ser impacientes por los demás, debemos detenernos y pensar por un momento en longanimidad de Dios ante los muchos males que hemos cometido en contra suya. Como Pablo nos recuerda, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. A la luz de la paciencia de Dios para con nosotros,
¿Quiénes somos nosotros para pensar que no podemos soportar con paciencia las debilidades y los fracasos de otros o las injusticias que nos hacen? Amabilidad. En lugar de ser vencido de lo malo, cuando se nos trata mal, la Biblia nos enseña a responder con actos de bondad. 1 de Corintios 13:4. Una respuesta amable demuestra que estamos andando por el Espíritu y en amor. Incluso cuando estamos bajo el estrés emocional que resulta de los conflictos interpersonales. Así, en el contexto del amor, Pablo describe que debemos vencer el mal con buenas obras de misericordia. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, causa de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 20, 21. Como creyente debemos ganar la gente con amabilidad. Con toda sinceridad de corazón debemos bendecir a quienes nos maltratan, haciendo buenas acciones para su beneficio. Por los actos de bondad demostramos que estamos dispuestos a perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros. ¿Qué se puede decir de nosotros? Lo que se decía de Thomas Cranmer, un obispo de la iglesia de Inglaterra, quien le hacía un mal se convertía en un receptor de alguna bondad suya. Pablo pudo decir a los corintios que su vida y ministerio estuvieron marcados por la paciencia, la bondad, el amor y el poder del Espíritu Santo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos encomendamos en todo como ministro de Dios, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. 2 de Corintios 6, 3 y 4. Si desea que otra persona te trate con paciencia y amabilidad, cuando esté involucrado en algún conflicto, entonces trata a las personas que están en desacuerdo contigo con paciencia y bondad. Esta es la regla de oro del amor. Así que, pues las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, como vemos en Mateo 7:12. El amor cubre multitud de pecados. Después de una reunión de adoración del domingo por la mañana, un hombre que se me acercaba me habló que la música especial había sido un poco ruidosa esa mañana, y por la mirada en su rostro sabía lo que vendría a continuación. Enfadado me dijo que tendría que dar cuenta frente al tribunal de Cristo por permitir a los jóvenes arruinar su tiempo de adoración. Durante unos minutos me dio una buena reprimienda. No se guardó nada. Luego respiró profundamente, descansó durante unos segundos y con calma dijo: bueno, al menos usted es una persona de mente abierta. Se dio la vuelta y se alejó. Y desde entonces no ha habido ningún problema entre nosotros. Nunca dije ni una sola palabra. Sabía que si yo hubiera empezado a discutir, la situación se habría intensificado. Con toda seguridad, el Espíritu Santo controló mis emociones, permitiéndome permanecer en calma y pasar por alto el discurso amenazante y su comportamiento descortés. A veces, tal comportamiento tiene que ser enfrentado y reprendido, pero en otros casos lo mejor es no decir nada y elegir pasar por alto la falta de la persona. En este caso, dado que conocía bien a la persona, lo más sabio era no seguir con el asunto, ni exigirle que se disculpara. La decisión más acertada era seguir el consejo de Pedro. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. El amor a este hermano me permitió entender su punto de vista, su profundo sentido de la adoración en el culto, y así soportar su debilidad de carácter. El amor, y solo el amor, cubre multitud de pecados. En la iglesia, igual que en el mundo secular, a menudo tenemos que lidiar con personas difíciles,
Cada persona es pecadora e imperfecta. Todos tenemos excentricidades y defectos de carácter. Si ante todo no nos sobrellevamos unos a otros en amor y no permitimos que el amor cubra nuestras ofensas, no podremos vivir en unidad. Solo el amor que produce el Espíritu nos da la capacidad para entender las debilidades y los problemas de los demás y para perdonar repetidamente o cubrir sus faltas. El amor de Jesús por su discípulo cubrió los muchos fracasos de ellos y le permitió vivir y trabajar con ellos. Aunque el amor cubre multitud de pecados, debemos recordar que no cubre todos los pecados. Como Ken Sande, el autor del Pacificador, explica, pasar por alto verdaderamente una ofensa significa decidir intencionalmente no hablar de ella, o pensar en ella, o dejar que se transforme en una amarga reprimenda. Si no puedes dejar de lado una ofensa de esta manera, si es grave para pasarla por alto, o si continúa como parte de un patrón de la vida en la obra de persona, entonces tendrás que acercarte a la otra persona y hablar del asunto de una manera amorosa y constructiva. A veces, la forma más amorosa de tratar con el asunto es aplicando la disciplina de la iglesia al pecado, tal como incluso empleando acciones o palabras severas para detener una situación destructiva y así perseverar el bienestar de la persona y proteger a la iglesia local. El propósito de tal disciplina no es exponer o avergonzar, sino corregir, reprimir y restaurar. El amor genuino, ejercitado con la sabiduría que es de lo alto, discierne cuando es mejor exponer una falta o cuando conviene cubrirla. El amor genuino no muerde o come, sino que siempre busca el bien de la otra persona por encima de la vindicación personal. El amor se niega a sí mismo por el bien de los demás. Un número de parejas jóvenes de una misma iglesia fueron a un retiro a esquiar. Algunas de las parejas llevaron vino para acompañar la comida de la noche. Algunas de las parejas no querían tomar, pero los bebedores de vino insistieron en que no había nada de malo con el consumo de vino durante la comida y convencieron a los no bebedores a unirse a ello y a no ser tan rígidos. Más tarde, sin embargo, los no bebedores sintieron que habían violado sus conciencias y se molestaron con los que le habían presionado para beber. Los que habían presionado a los no bebedores, a su vez, hicieron caso omiso de los reclamos y acusaron a los no bebedores de ser legalistas e ignorantes. Esto causó una ruptura en las relaciones, lo cual resultó con conflicto dentro de la iglesia cerca de quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. Tales disputas no son nuevas o inusuales. En la mayoría de la iglesia del siglo I surgieron disputas sobre cuestiones de conciencia y opiniones acerca del estilo de vida. En Roma, por ejemplo, los cristianos judíos y gentiles se pelearon por normas alimenticias y la conmemoración de festividades religiosas, como lo vemos en Romanos 14. Los cristianos de hoy discuten y aún se dividen por cuestiones de guardar el día de reposo, celebrar la Navidad, el consumo de alcohol o disfrutar de cierto tipo de entretenimiento y música. Entre los muchos principios bíblicos para la resolución de conflictos, el mayor de ellos es el amor. La Biblia nos dice que el amor no busca lo suyo, 1 Corintios 13:5, y no hace mal al prójimo, Romanos 13:10. Incluso ese amor está dispuesto a entregar su vida por un hermano o una hermana, como lo vemos en 1 Juan 3:16. Siguiendo esta enseñanza, Pablo describe en Romanos 14:1-15 cómo andar en amor y anteponer el bienestar espiritual de los demás a nuestras propias libertades y derechos.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contrictado, ya no anda conformes al amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Romanos 14, 15. En un pensamiento similar, aborda el tema del abuso de la libertad cristiana que se estaba dando en la iglesia de Galacia. Porque vosotros, hermanos, en libertad fuisteis llamados solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Para Pablo, la libertad en Cristo significaba un servicio amoroso, abnegado a los demás, no autoindulgente. Es la carne siempre preocupada por el yo y lista para pelear, la que exige derechos y libertades. El ejercicio de sus derechos no era la principal preocupación de Pablo. Sus principios rectores que gobernaban sus acciones eran la edificación de los creyentes en la fe, ganar a los perdidos para Cristo y glorificar a Dios en todas las cosas. 1 de Corintios 10, 24. El fundamento de la ética cristiana no es la libertad de los derechos, sino el amor costoso y anegado que edifica. En vez de destruir al pueblo del Señor, si aplicamos el principio del amor al desacuerdo sobre el vino para acompañar la comida, el amor cristiano exige que la pareja que desean beber vino no presionen a los no bebedores para tomar, que tampoco se burlen de ellos por su punto de vista. El amor cristiano se hubiera negado a consumir alcohol a fin de que no se convirtiera en un asunto que perjudicara la comunión entre los hermanos y las hermanas en el Señor. Para los no bebedores sería un pecado ir en contra de su conciencia. 4. Romanos 14, 23. Sin embargo, aún optando por abstenerse, los no bebedores podían elegir animar a los demás a disfrutar de su libertad. Por supuesto, si alguien del grupo luchaba con la tendencia al alcoholismo, el consumo de vino delante de él o ella sería una muestra irreflexiva de egoísmo. Cuando los asuntos de conciencia personal y decisiones en cuanto al estilo de vida se convierten en un problema, el remedio del Nuevo Testamento es amor que cuesta, un amor que renuncia radical y voluntariamente a sus derechos y libertades por el beneficio espiritual de los demás. Practicar el amor que limita la libertad es imitar el amor abnegado que demostró Cristo en la cruz a fin de obtener nuestra salvación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Romanos 14, 3. Si Cristo estaba dispuesto a morir a favor del creyente débil, sin duda podemos renunciar a algunas de nuestras libertades y derechos para edificar y proteger a tal persona de caer en el pecado. Practica lo que predicas acerca del amor. La obediencia al mandamiento nuevo de Jesús, de amarnos los unos a los otros. Él nos amó a nosotros, Juan 13, 34, 35. Es la mejor protección contra la mayoría de los conflictos sin sentidos. El problema es que si bien es fácil hablar del amor, es difícil poner en práctica lo que predicamos cuando surgen conflictos cargados de emociones que nos tientan a reaccionar con enojo. Reconociendo este problema, Juan, el discípulo amado, aconsejó: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. 1 de Juan 4:18. El amor es de poca ayuda en el manejo de conflictos si no es auténtico y si no es práctico. Romanos 12:9. Una experiencia que mi amigo Brian compartió conmigo ilustra la importancia de lo que es y no es difícil. Practicar lo que predicamos. Brian es dueño de un negocio de computadora y había trabajado durante varios meses para desarrollar un sistema informativo para una empresa. Cuando el trabajo estaba completo, el cliente dijo que no podía pagar por ello.
Brian describió al cliente como la persona más difícil, irrazonable, discutidora, malintencionada con quien le había tocado trabajar en todos estos años en el mundo empresarial. Incluso sentía temor cuando debía hablar con él por teléfono. Cuando Brian llamó al cliente para insistir en que comenzaran a pagar algo de la deuda, el hombre lo amenazó con que no le iba a pagar nada. Durante su conversación, Brian le preguntó, ¿qué tipo de negocio tiene usted? El hombre le respondió, es una organización que ayuda a la gente a resolver sus conflictos. Brian no podía creer lo que escuchaba. Asombrado por la hipocresía, estaba demasiado conmocionado para responderle y demasiado desconcentrado para reírse de la ironía de la situación. Más tarde, cuando Brian intentó establecer un plan de pago, el cliente amenazó con negarse a hablar con él después de nuevo. En ese momento, Brian le preguntó, ¿no podríamos utilizar alguno de los principios que usted enseña acerca del manejo de conflictos para resolver nuestro problema de una manera razonable? El cliente no hizo más que repetir sus amenazas en tono enojado. Aunque le tomó más de un año a mi amigo recuperar lo que le debía, como resultado de su conducta y palabra paciente, llena de dominio propio, las dos partes terminaron su relación de forma positiva. Igual que el hombre que enseñaba principios para la resolución de conflictos, no practicaba lo que predicaba. A veces los cristianos no practicamos los gloriosos principios del amor divino que predicamos. ¿De qué sirve predicar que el amor de Dios Padre está en nosotros y entre nosotros? Juan 17:26. Si luchamos como el diablo. ¿De qué sirve predicar que el amor no hace mal al prójimo? Romanos 13:10. Si tratamos de destruir nuestro prójimo con quien estamos en desacuerdo. ¿De qué sirve practicar que el primer fruto del Espíritu Santo es el amor si nos comportamos con hostilidad y odio? ¿De qué sirve animar a otro a practicar el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Jesús nos amó a nosotros? Si luchamos como políticos inescrupulosos, desprovistos de integridad personal y preocupación por los adversarios. La mayoría de nosotros tiene al menos una noción de lo que es el buen comportamiento cristiano. Pero en el calor del momento en que nuestras emociones son despertadas, nos comportamos impíamente y sin amor, con arrebato de iras, con palabras hirientes y autojustificación arrogante. Incluso interponemos demandas legales y buscamos la venganza personal. La pregunta más crucial siempre es, ¿actuaremos con amor incluso estando bajo la presión de los conflictos? ¿O actuaremos como personas que carecen del Espíritu Santo y del amor de Dios? No es lo que sabemos lo que cuenta, comenta Peter David, sino lo que hacemos. El verdadero conocimiento es el preludio de la acción y es la obediencia a la palabra la que cuenta al final. A través de la oración, el poder capacitador del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios y nuestro compromiso con la verdad del Evangelio, podemos y debemos aprender a actuar en amor en todo momento. Una antigua historia acerca de Juan, el discípulo amado, ilustra la importancia del amor en la comunidad de los creyentes. Juan vivió casi 100 años. Jerónimo, un erudito bíblico del siglo IV, registró que Juan llegó a ser tan frágil en su vejez que sus discípulos tenían que portarlo a las reuniones de la congregación. A pesar de que ya no podía predicar y sus palabras eran difíciles de entender, Juan decía repetidamente, hijitos, ámense los unos a los otros. Uno de los discípulos, curioso por saber por qué siempre decía lo mismo, le preguntó, Maestro, ¿por qué siempre dice esto? El anciano Juan respondió la pregunta de la siguiente forma,
porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente.